Hola, muy buenas tardes. En este video hablaremos sobre los cinco sentidos, cómo funcionan y cómo ayudan a percibir al mundo, con un experimento de ejemplo al final de este. El sentido del gusto es fundamental para el ser humano, ya que permite la selección y diferenciación de alimentos en base al sabor. Es producido por una gran variedad de papilas gustativas, que se encuentran principalmente en la lengua. Las papilas gustativas cuentan con botones gustativos, los cuales ayudan a tener información del sabor. Estos botones funcionan al estar en contacto con la saliva, ya que tienden a mezclarse con los químicos del alimento. Este contacto funciona a través del poro del botón gustativo, la cual actúan unas células gustativas. Hay tres tipos de células: las células de sostén, las células receptoras y las células basales. Estas células, al estar en contacto con los químicos, crean cambios eléctricos en su interior, y estas son enviadas al cerebro a través de las vías nerviosas. Y estas son enviadas específicamente al lóbulo parietal, el cual procesa esta información. El sentido del olfato es fundamental en el ser humano, ya que nos permite interactuar con el medio ambiente de diversas formas. El sentido funciona al captar las partículas que rondan por el aire. Para esto, las partículas tienen que entrar por las fosas nasales, pasando por la cavidad nasal. Al ingresar, pasan por la pituitaria roja, la cual es una mucosa rojiza que calienta y humedece el aire, más que nada para la limpieza de esta. Luego, las partículas llegan a la pituitaria amarilla, en la cual se encuentran los receptores olfativos. Estas, al ser estimuladas, son transmitidas al bulbo olfatorio, donde las neuronas de este se envían la información a la corteza olfativa, en el lóbulo temporal principalmente, que reaccionan en esta en el hipotálamo, tallo cerebral, entre otras. Hola, buenas tardes. Soy Cristian Ramos y le voy a hablar acerca de el sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y del medio ambiente con los que hace contacto. Esto es como la presión, la temperatura, lo, lo áspero, lo que es suave, la dureza también, etcétera. Y es considerado obviamente uno de los cinco sentidos, como ya tenemos en cuenta, del ser humano y de otros vertebrados. Esto se encuentra dentro de la piel a través de unos receptores nerviosos que son encargados de transformar los distintos tipos de estímulos que provienen del exterior en datos susceptibles que son interpretados por el cerebro. Estos receptores sensitivos, como dijimos, se encuentran en la piel como unas neuronas altamente especializadas en detectar y transmitir estímulos sensoriales como los nociceptores, que detectan estímulos dolorosos, propioceptores que transmiten comezón, por ejemplo, termorreceptores que registran la información de la temperatura, y los mecanorreceptores, que voy a hablar más adelante un poco de eso, que codifican estímulos mecánicos que no son dolorosos como el tacto. Eh, los receptores sensitivos transmiten cuatro tipos de información o datos: eh, modalidad, ubicación, intensidad y duración. Los receptores táctiles, también se les llama, se pueden dividir por su estructura en dos grandes grupos de mecanorreceptores. El primero corresponde a terminaciones nerviosas que no están encapsuladas, es decir, que no están cubiertas por un tejido conjuntivo, y pertenecen a este grupo las terminaciones nerviosas libres, los discos táctiles de Merkel y los receptores pilosos o terminaciones peritriquiales. Y tenemos el segundo grupo, que son terminaciones nerviosas que están encapsuladas y rodeadas por neurogliocitos. Eh, este grupo pertenece a cuatro tipos de receptores: los corpúsculos táctiles de Meissner, los bulbos terminales de Krause, los corpúsculos laminares de Pacini y los corpúsculos bulbosos de Ruffini.
La audición es causada cuando el pabellón auditivo capta una onda sonora. Esta onda procede a dirigirse hacia el canal auditivo donde se encuentra con el tímpano, el cual capta la vibración y mediante la ayuda de un trío de huesillos llamados martillo, yunque y el estribo, la dirige hacia el oído interno. Dentro del oído interno se encuentran células ciliadas, que son las responsables de mandar impulsos eléctricos hacia la corteza auditiva primaria, causando lo que se conoce como un sonido. Hola, buenas, a mí me tocó hablar sobre el sentido de la vista, la cual es pronunciada por el ojo, que es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo llamada órbita. Su parte externa se compone de pestañas, párpados y cejas que lo protegen, impidiendo que entre sustancias dentro del mismo, manteniéndolo húmedo, limpio y lubricado. Sin embargo, la luz antes de llegar a la retina atraviesa las distintas partes del ojo: la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino o lente natural del ojo y el humor vítreo. Además, la retina contiene dos tipos de células fotorreceptoras, las llamadas bastones, responsables de la visión periférica y nocturna, y conos que son sensitivas al color de la luz. La imagen que se forma es una imagen invertida y real en la retina. Esta inversión se produce debido a las distintas densidades de las zonas que atraviesa la luz, de manera que los rayos luminosos se proyectan en la parte inferior de la retina y los inferiores en el superior. El estímulo es llevado por el nervio óptico a la corteza cerebral. Unos pañuelos, desecharles. Ok. El control de la tele. Unos binoculares. ¿Está la stevia? Tu mouse. Ok. Como se logró denotar del experimento, al igual que el resto del video, cada uno de nuestros sentidos toma un rol importante en nuestra vida, pues son las herramientas que se nos dan para percibir el mundo. Pero que aún así, la falta de uno no significa una total pérdida, pues los otros sentidos todavía pueden mantener y ayudar a mantener un balance, pues el ser humano, no importa el problema, siempre va a tener al menos una de sus herramientas para mantenerlo en contacto con su alrededor. Muchas gracias por ver.